Hola amigos de la historia, hoy nos adentraremos en uno de los episodios más oscuros y trascendentales de España, la Guerra Civil. Exploraremos no solo el desarrollo del conflicto, sino también los años previos que lo desencadenaron y las decisiones, tensiones y acontecimientos que llevaron al país a esta tragedia. Prepárate para un viaje por un periodo que marcó para siempre nuestra historia. Todo comenzó en abril de 1931. Cuando la proclamación de la Segunda República marcó el fin de la monarquía de Alfonso XIII. Este nuevo régimen prometía modernizar España con reformas en educación, agricultura y derechos laborales. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. España, lejos de ser un país estable, estaba profundamente empobrecida debido a una mala gestión política y al impacto de las tensiones sociales promovidas por movimientos socialistas y comunistas que enfrentaban a distintos sectores de la población. Por otro lado estaba la Constitución de 1931, que aunque era avanzada para su tiempo, fue vista por muchos como demasiado divisiva. Por ejemplo, su carácter laico, que limitaba la influencia de la Iglesia Católica, provocó el rechazo de gran parte de la población conservadora. A esto se sumó la reforma agraria, que intentó redistribuir tierras entre los campesinos, pero avanzó a paso lento, generando frustración tanto entre los jornaleros como entre los terratenientes. La pobreza y el hambre aumentaban, mientras la izquierda radical intensificaba sus acciones en las calles. Uno de los aspectos que definieron este periodo fue la creciente violencia política, desde huelgas generales hasta enfrentamientos armados entre grupos de socialistas, comunistas y la población que veía cómo la situación empeoraba cada vez más. Las calles principales de las ciudades se convirtieron en campos de batalla. Además, la izquierda llevó a cabo acciones que incrementaron el caos, como ocupaciones ilegales de tierras, saqueos y ataques a propiedades privadas. Todo esto dejó a muchas familias en situaciones de extrema necesidad y sin protección del gobierno. La Revolución de Octubre de 1934 fue un momento clave. En Asturias, los mineros se alzaron en armas contra el gobierno republicano, generando un conflicto que dejó más de 1000 muertos. Aunque el levantamiento fue sofocado, demostró la incapacidad de la República para mantener el orden. Este episodio dejó claro que la violencia se había convertido en una herramienta política para los sectores radicalizados y la población desesperada. Ya en febrero de 1936, las elecciones generales dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que incluía socialistas, comunistas y republicanos. Sin embargo, estas elecciones estuvieron marcadas por fraudes e irregularidades, como han demostrado estudios posteriores. La manipulación de los resultados generó una profunda desconfianza en el sistema y llevó a muchos a considerar que el país se dirigía hacia el colapso. Con el Frente Popular en el poder, las tensiones se dispararon. Se retomaron medidas como la liberación de presos políticos de 1934 y la expropiación de tierras, lo que fue percibido como una amenaza por los sectores conservadores. Mientras tanto, grupos de extrema izquierda intensificaron sus acciones violentas y saquearon propiedades, generando un clima de inseguridad total. El asesinato de José Calvo Sotelo, un destacado líder monárquico a manos de fuerzas de seguridad republicanas en julio de 1936, fue la chispa que encendió el conflicto. Este acto, claramente premeditado, demostró que el gobierno republicano había perdido el control y empujó a los militares a actuar para salvar al país. Tengamos en cuenta que desde el inicio de la Segunda República el ejército había mostrado su desconfianza hacia el nuevo régimen. Las reformas militares impulsadas por Manuel Azaña, que reducían el número de oficiales y buscaban modernizar las fuerzas armadas, fueron vistas como un ataque al ejército. Este descontento acumulado llevó a generales como Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco a liderar una conspiración para restaurar el orden. El golpe de Estado, planeado inicialmente como una acción rápida, se encontró con resistencia en algunas regiones. Sin embargo, la escalada de violencia, el caos social y la incapacidad del gobierno republicano llevaron a una parte importante del ejército y la sociedad a apoyar a los sublevados. España era un país empobrecido y en crisis. En las ciudades, los sindicatos obreros buscaban imponer un modelo revolucionario, mientras que en las zonas rurales los terratenientes luchaban por mantener sus propiedades. La Iglesia, que había sido marginada por las reformas republicanas, también apoyó al bando nacional como última defensa contra el comunismo y el ateísmo. A nivel internacional, potencias como la Unión Soviética, Alemania e Italia vieron en el conflicto una oportunidad para expandir sus ideologías.
España estaba a punto de convertirse en un campo de pruebas para las grandes potencias de la época. Con este panorama, el 17 de julio de 1936, la sublevación comenzó en Marruecos y se extendió rápidamente por toda la península, marcando el inicio de la Guerra Civil Española. La sublevación se extendió como un incendio por toda la península. En algunas zonas rurales y ciudades como Sevilla o Zaragoza, los nacionales tomaron el control casi de inmediato. Pero en Madrid, Barcelona y otras grandes urbes industriales, la resistencia republicana frenó el avance. Fueron días de caos, donde soldados, civiles y milicianos tomaron las armas en una guerra que apenas comenzaba. El ejército de África, con la Legión y los regulares, fue clave en este inicio. Aunque atrapados en Marruecos, lograron cruzar gracias a un puente aéreo organizado con la ayuda alemana. Estas tropas, curtidas en combate, dieron al bando nacional la fuerza que necesitaba para equilibrar la balanza. En Sevilla, por ejemplo, el general Queipo de Llano usó la radio para motivar a la población mientras tomaba la ciudad con rapidez. En cambio, en Madrid, la resistencia republicana convirtió las calles en un campo de batalla donde los combates se prolongaron durante semanas. Madrid era el objetivo principal. Franco, al mando de las tropas nacionales, avanzó desde el sur con paso firme. Pero antes de llegar a la capital, se detuvo en Toledo, donde el Alcázar resistía a un brutal asedio republicano. Cuando las tropas nacionales liberaron la fortaleza en septiembre de 1936, no solo recuperaron un punto estratégico, sino que también enviaron un mensaje claro: no iban a rendirse. Ya en noviembre, las columnas nacionales alcanzaron Madrid, pero lo que encontraron no fue una ciudad indefensa, sino una fortaleza. Las calles estaban bloqueadas con barricadas y los milicianos resistían con todas sus fuerzas. La batalla por la ciudad universitaria fue feroz. Aunque los nacionales lograron ciertos avances, no pudieron tomar la capital. Mientras tanto, los civiles madrileños sobrevivían como podían bajo las bombas y el hambre. En medio de esta lucha, el Frente Popular recibió refuerzos inesperados, las Brigadas Internacionales. Miles de voluntarios de todo el mundo llegaron para luchar contra lo que consideraban el avance del fascismo. Aunque su llegada trajo moral y apoyo, las divisiones internas en el Frente Popular limitaron su impacto real. Sin embargo, su papel en la defensa de Madrid fue crucial para contener el avance nacional. El inicio de 1937 estuvo marcado por enfrentamientos brutales. En Málaga, las tropas nacionales, apoyadas por Italia, avanzaron sin apenas oposición. La ciudad cayó en febrero, dejando al Frente Popular con una derrota devastadora. Decenas de miles de civiles huyeron hacia Almería en condiciones extremas, perseguidos por la artillería nacional. Mientras tanto, en el Jarama, los republicanos intentaron cortar las líneas de suministro de los nacionales cerca de Madrid. Los combates fueron encarnizados, con colinas y puentes cambiando de manos constantemente. Aunque los republicanos frenaron el avance, las pérdidas fueron enormes para ambos bandos. En Guadalajara, en marzo, las fuerzas italianas aliadas de los nacionales sufrieron una derrota humillante ante una resistencia republicana inesperada. Este revés dio algo de aire al Frente Popular, aunque no cambió la situación general de la guerra. El norte, con su industria y recursos, era vital para ambos bandos. En primavera, los nacionales lanzaron una ofensiva masiva. Bilbao, protegida por el Cinturón de Hierro, cayó en junio tras intensos combates. La Legión Cóndor alemana fue clave, utilizando bombardeos estratégicos para debilitar las defensas republicanas. Uno de los episodios más recordados de esta campaña fue el bombardeo de Guernica. Esta pequeña localidad vasca quedó devastada, convirtiéndose en un símbolo del horror de la guerra. Aunque el ataque buscaba cortar las vías de suministro, también demostró el poder destructivo de la aviación moderna. Tras Bilbao, Santander y Asturias cayeron en manos de los nacionales. La pérdida del norte fue un golpe mortal para el Frente Popular, que se quedó sin una de sus principales fuentes de recursos. Para finales de 1937, el bando nacional controlaba gran parte del territorio. Habían consolidado su posición en el sur y el norte, mientras que el Frente Popular luchaba contra la escasez y las divisiones internas. La guerra entraba en una nueva fase, donde cada victoria nacional reforzaba la idea de que el desenlace se inclinaba a su favor. Pero aún quedaban capítulos por escribir. Sin embargo, los republicanos no se rendirían sin luchar. Todavía les quedaba una jugada desesperada: la batalla del Ebro, un intento por cambiar el destino de España. El verano de 1938 trajo consigo esta batalla, que fue la más larga y cruenta de toda la guerra. Los republicanos, conscientes de que su margen de maniobra era cada vez menor, decidieron lanzar una ofensiva masiva cruzando el río.
Era una operación arriesgada, pero también un intento desesperado por ganar tiempo y detener el avance nacional. Durante las primeras semanas lograron avances sorprendentes. Cruzaron el río bajo el amparo de la noche y ocuparon varias posiciones estratégicas. Los pueblos cercanos al Ebro se convirtieron en trincheras improvisadas, donde los soldados republicanos luchaban con determinación a pesar de la escasez de suministros. Sin embargo, la superioridad del bando nacional en artillería y aviación no tardó en hacerse notar. Bombardeos constantes y contraofensivas bien coordinadas comenzaron a desgastar a los republicanos. Los combates dejaron imágenes devastadoras: aldeas arrasadas, cuerpos que yacían en campos desolados y un río teñido de sangre. A pesar de su valentía, los republicanos no pudieron resistir el embate. En noviembre, tras meses de combates, la batalla terminó con una clara victoria para los nacionales. El Ebro fue el golpe definitivo que dejó al Frente Popular sin recursos ni moral para continuar la lucha. Con esta derrota, el camino hacia Cataluña quedó despejado. En diciembre de 1938, los nacionales lanzaron una ofensiva que avanzó con rapidez. Tarragona fue la primera gran ciudad en caer, seguida de Barcelona en enero de 1939. El avance fue imparable, con las tropas nacionales utilizando una estrategia de desgaste que desmanteló la resistencia republicana. La caída de Barcelona fue un momento simbólico y devastador. En la ciudad, la desesperación era palpable. Familias enteras huyeron hacia la frontera francesa, soportando el frío, el hambre y el agotamiento. Las carreteras se llenaron de refugiados, arrastrando carros improvisados con lo poco que podían llevar. Muchos no lograron cruzar la frontera y quedaron atrapados en un país que ya no podía protegerlos. Mientras tanto, en otros puntos clave como Vinaroz, los nacionales lograron dividir en dos el territorio controlado por el Frente Popular. Este movimiento estratégico aisló aún más a los republicanos, dejando claro que la guerra estaba llegando a su fin. A comienzos de 1939, Madrid, que había resistido heroicamente desde el inicio del conflicto, estaba al borde del colapso. El hambre, las enfermedades y la falta de suministros habían reducido a los habitantes de la capital a condiciones extremas. Las divisiones internas en el Frente Popular se hicieron más evidentes que nunca. En este contexto, el coronel Segismundo Casado lideró un golpe contra el gobierno de Negrín, buscando una rendición negociada que evitara una mayor destrucción. El golpe de Casado, lejos de fortalecer al Frente Popular, lo debilitó aún más. Las pocas fuerzas que quedaban se dividieron entre quienes apoyaban al gobierno y quienes seguían a Casado. Esto facilitó el avance final de las tropas nacionales. El 28 de marzo, Madrid cayó sin apenas resistencia. En cuestión de días, Valencia y Alicante siguieron el mismo destino, marcando el final oficial de la guerra. Con la guerra terminada, comenzaba un nuevo capítulo para España, marcado por la reconstrucción, el exilio de miles de republicanos y la instauración de un régimen que marcaría el rumbo del país durante décadas. La historia de la guerra quedaría grabada en la memoria de quienes la vivieron, como una lección amarga de un conflicto que transformó España para siempre. El 1 de abril de 1939, con la victoria del bando nacional, terminaba la Guerra Civil Española. El país estaba devastado, ciudades destruidas, campos abandonados y una economía paralizada. Pero también era una oportunidad para reconstruir una nación que, tras años de caos y enfrentamientos, buscaba renacer desde sus cimientos. La guerra dejó un balance estremecedor: 500.000 de muertos, incontables heridos y cientos de miles de exiliados. Francia fue el destino de unos 450.000 republicanos que huyeron al finalizar el conflicto. Cruzaron los Pirineos en condiciones extremas, dejando atrás sus hogares y enfrentándose a un futuro incierto en campos de concentración como el de Argelès-sur-Mer, donde la falta de recursos convirtió su exilio en una pesadilla. Mientras tanto, en España Franco consolidaba su liderazgo. En un contexto donde la ley seguía incluyendo la pena de muerte, los procesos legales contra los responsables de los crímenes durante la guerra se llevaron a cabo con dureza. Las penas buscaban restablecer el orden tras años de violencia y miles de prisioneros republicanos fueron empleados en proyectos de reconstrucción nacional. Obras como el Valle de los Caídos y la reparación de infraestructuras no solo ayudaron a levantar un país destrozado, sino que simbolizaron el esfuerzo por dejar atrás el caos. La economía española estaba en ruinas. Franco implementó una política autárquica que pretendía reducir la dependencia exterior, algo lógico en un país que afrontaba aislamiento internacional. Sin embargo, los años 40, conocidos como los años del hambre, fueron especialmente duros.
Con cartillas de racionamiento que apenas cubrían las necesidades básicas, la población tuvo que enfrentar privaciones constantes, pero poco a poco el régimen comenzó a sentar las bases para la recuperación. Proyectos clave como la modernización de las redes ferroviarias, la construcción de embalses y la reparación de infraestructuras marcaron un punto de inflexión. Franco buscaba consolidar la unidad del país, derogando los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco que se habían aprobado durante la Segunda República. En este contexto, se promovió el uso exclusivo del castellano en la administración y la educación, restringiendo el uso público de lenguas regionales como el catalán, el gallego y el euskera. Estas medidas buscaban reforzar la cohesión territorial y evitar divisiones internas que pudieran desestabilizar el país. La Iglesia Católica también recuperó su lugar como guía moral del país. Con el concordato firmado con el Vaticano, la educación y la vida social quedaron profundamente ligadas a la religión. Ser buen español y buen católico era inseparable en un país que intentaba recuperar su identidad tras años de división. El estallido de la Segunda Guerra Mundial colocó a España en una posición delicada. Aunque Franco mantuvo al país neutral, su afinidad con los países del eje provocó el aislamiento tras la derrota de estos en 1945. España quedó excluida de la ONU y otras organizaciones internacionales, intensificando las dificultades económicas. Sin embargo, este aislamiento obligó al país a centrarse en sus propios recursos y a fortalecer su capacidad productiva. Con el tiempo, el régimen logró estabilizar la economía. Las medidas impulsadas por Franco promovieron la industria, la agricultura y la modernización de las infraestructuras, alejando el recuerdo del caos vivido durante los años republicanos. España comenzaba a levantarse. El movimiento nacional se estableció como el eje político del régimen, garantizando la estabilidad en un país que no podía permitirse más fracturas. La educación se convirtió en una herramienta clave para formar a una nueva generación comprometida con el desarrollo de la nación. Los vencedores asumieron la responsabilidad de construir un país sólido, mientras los vencidos se enfrentaban al desafío de reconstruir sus vidas en un contexto adverso. El final de la guerra no trajo una paz inmediata, pero sentó las bases para un futuro más próspero. Con un liderazgo firme, España comenzó a resurgir de sus cenizas, dejando atrás años de enfrentamientos y divisiones. La reconstrucción fue lenta, pero puso en marcha un proceso que transformaría al país en las décadas siguientes, preparando a España para un papel renovado en el mundo. Esta historia no es solo la de un país que sufrió, sino la de un pueblo que, con esfuerzo y sacrificio, consiguió superar los momentos más oscuros para construir una nación más fuerte. España renacía, decidida a mirar hacia el futuro. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!